Estuardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto en saludarte. Qué Ahora gusto. sí, creo que no muchas entrevistas, no muchas pláticas con los medios. Me imagino que es por el cargo y demás, ¿no? Sí, hemos estado más enfocados en el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así que menos entrevistas, pero eso no quiere decir que haya estado menos activo. No, y me va a gustar platicar del tema porque sé que tus compañeros vinieron en alguna ocasión aquí al país. Pero primero quisiera empezar, Estuardo, para la gente que nos está viendo, si puedes contarnos un poco de tu trayectoria como abogado y los distintos puestos que has ocupado hasta el día de hoy. Pues te diría, soy un abogado y notario guatemalteco desde hace 25 años. Me he enfocado y especializado en temas constitucionales, tanto en litigio como en opinión constitucional. He sido 2 veces presidente del Centro para la Defensa de la Constitución y actualmente soy miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, es poca cosa, ¿va? No es poca cosa, digo. Bueno, Digo, hemos estado activos. bueno, o sea, cualquier abogado diría que buena onda, o sea, yo quisiera también pasar por todos esos cargos. Y yo creo que hay una cosa, Estuardo, que siempre ha estado ahí como en el ambiente, es cómo se llega a la CIDH, ¿eh? Porque en algún momento yo me recuerdo haber leído, o yo no sé si alguien lo hacía a manera de debate o de crítica, decía, no, pero a ver, Estuardo llevó porque lo llevó un presidente y después lo volvió a llevar otro presidente. No, ¿cómo se llega ahí, Estuardo? ¿O efectivamente es así nombramiento por parte del presidente de la República para esos cargos? No es un nombramiento de un presidente de la República y efectivamente ha habido desinformación de net centers y de algunas personas que en la primera elección, porque debo de decir que estoy en un segundo periodo en la comisión, en la primera elección yo fui electo por una asamblea de la OEA. Ahí votan todos los estados de la OEA en una asamblea general. De los 35 estados miembros obtuve 27 votos y eso me dio la opción de poder ingresar a la Comisión Interamericana por un periodo de 4 años. Y soy el tercer guatemalteco en estar en la comisión. En el año 1975 el primer guatemalteco fue el licenciado Carlos García Bauer. En el año 1999 la licenciada Marta Altolaguirre, y en el año 2019 yo me convertí en ese tercer guatemalteco en llegar a la comisión y soy el primero en ser reelecto, también en una asamblea de la OEA, solo que en Washington. También obtuve 27 de los 35 votos, así que estoy en la comisión por la decisión de la Asamblea General de la OEA a través de la votación de los Porque estados. tampoco quiere decir que siempre va a haber un guatemalteco en la CIDH. No, de hecho... Digo, porque la gente cree, bueno, cuando salga Estuardo o los nombres que pasaron, me decís, no quiere decir que efectivamente va a haber otro guatemalteco. Pueden pasar tantos años, como bien leí aquí, en el 99 estuvo la licenciada Marta Altolaguirre en 1999, que iba a ser presidente de la comisión. Correcto. Desde ahí no había habido nadie hasta que llegaste. 20 años después se dio esa posibilidad. En mi primer periodo yo logré ser vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente del pleno de 7, que somos 7 comisionados, soy el comisionado de mayor antigüedad, ya que estoy arrancando mi 6º año en la Comisión Interamericana. Promover y proteger los derechos humanos. Ese es como el enfoque. Y puede ser que me torne algo aquí un poquito en la comparación más sencilla, pero como aquí te das cuenta en Latinoamérica que cualquiera que se pone en su red social que es un defensor de derechos humanos quiere decir que es un defensor de derechos humanos. Si eso lo podemos aplicar a la comisión, que sé que es una institución o que es un organismo, que es nombrado como ya nos platicaste, ¿qué tanta seriedad le deberíamos de dar nosotros a ustedes, los comisionados, que además se reparten los países de una manera en la cual me vas a contar? ¿Qué tanta seriedad le tenemos que dar a esos profesionales que son electos o designados y que llegan a esta comisión sobre informes o distintos reportes que pudieran hacer, que entiendo que hay varias formas de hacerlo? Bueno, los diferentes estados que conforman la OEA decidieron hace 65 años que pudiera existir un órgano técnico que monitoreara y promoviera el respeto de los derechos humanos en la región, y de ahí surge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un órgano técnico jurídico que su función es monitorear, es decir, estar verificando si los estados están cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos,
y también buscar una promoción para que se mejore la cultura y el respeto de los derechos humanos. Promover y monitorear no es lo mismo que ejecutarlo. La obligación de ejecutarlo y de hacerlo es una obligación soberana y propia de cada uno de los estados, quien debe de realizar las acciones dentro de su normativa constitucional y jurídica para que esa cultura de derechos humanos mejore. Entonces la comisión es un órgano complementario que tiene sus limitaciones y que coadyuva para que se puedan fortalecer los derechos humanos en toda la región del continente americano. ¿Y qué opinas de la visita en loco, creo que le llaman, que hicieron los comisionados aquí a Guatemala? Bueno, sobre temas de Guatemala no puedo opinar. Se me olvidaba esa parte y quiero preguntarte por qué es eso. Sé que para algunos tendrá mucha lógica y para otros será, bueno, pero pudiera causar un balance porque es el que vive en este país, pudiera decir, no, mire, usted está equivocada en esto, y otros pudieran decir, no, porque tal vez está sacándole algún beneficio por el hecho de ser guatemalteco. A ver, lejos de lo que el texto legal diga, ¿cuál será, digamos, el ánimo de que un nacional de un determinado país no pueda emitir una opinión con respecto a cierto tema de donde nació? Está reglamentado, es un tema convencional y del reglamento, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para que no haya conflicto de interés, para que haya una autonomía y una independencia, no se participe en cualquier decisión que tenga que ver con el país del cual uno es nacional. A mí me parece que es una buena regla. De hecho, es una regla que así como yo no puedo opinar sobre temas y sobre todo resolver sobre temas propiamente de Guatemala, mis colegas comisionados, que pues de las nacionalidades rápidamente, ahí hay de México, de Argentina, de Barbados, de Colombia, de Surinam, de Guyana, ellos tampoco pueden opinar y participar en las decisiones de sus propios estados. Así que, digamos, no voy a referir de Guatemala, pero sí voy a responder a tu inquietud. La visita in loco es un instrumento, es decir, hay varios instrumentos que la comisión tiene y un instrumento es visitas en terreno cuando los estados invitan a la comisión para que se pueda verificar cuál es la situación de derechos humanos en un marco temporal específico. ¿Cómo hacemos, Estuardo, para que, digamos, esas funciones o esas herramientas que me planteabas ahorita, pues sí se circunscriban a temas técnicos de respuesta a posibles violaciones de derechos humanos y no se convierta en una herramienta política? Bueno, hay varios mecanismos, varias metodologías para poder resguardar eso. Lo primero es escuchar todas las voces posibles, de todos los espectros posibles. En cualquier visita que se tenga, ya sea de trabajo o una visita de este tipo en cualquier estado, es escuchar todas las voces posibles y luego analizar esa información a la luz de las obligaciones internacionales que el Estado ha firmado, ha suscrito y que tiene que respetar. Cuando uno hace ese cruce de recopilar la información, no solo de un lugar, sino de la mayor cantidad de voces y confrontarlas con las reglas de las obligaciones internacionales, las conclusiones que se puedan llegar a dar o las recomendaciones van a tener mayor objetividad o la objetividad y neutralidad que se necesita. Tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas si en esa visita que hicieron en Guatemala los comisionados contemplaron todo el abanico de opiniones como para poder dar un informe preliminar y seguramente el final. Aquí también tengo lo que dice visita en loco. Son visitas a países para investigar la situación de derechos humanos directamente en el terreno. La CIDH elabora informes con recomendaciones tras estas visitas. A mí me dio la impresión, y ahí obviamente ya no te pido que opines, no se puede, me dio la impresión que, a ver, tenía un poquito de trasfondo político la visita. Se percibió que, lo cual es respetable, que hay algunos comisionados que tienen una ideología marcada, pero sobre todo que no conocen muy bien la legislación guatemalteca, ni cómo está conformado, digamos, el Estado de Derecho, y lo puede percibir uno, tal vez no a primera vista, pero sí con algunas partes, digamos, de ese informe, y quería ahondar en eso, y me lo puedes contestar en base a donde cumplís en otros países, que sé que es República Dominicana, Perú, Argentina, Surinam y Perú, ¿correcto? Correcto, sí.
Respeto a la soberanía nacional. La intervención del sistema debe limitarse a los casos donde hay violación evidente de derechos reconocidos en los tratados interamericanos. O sea, pregunta, en una visita en loco en uno de estos países que sí representas, llama al Estado, dice, mire, señor comisionado, yo quiero que venga la comisión y que haga una visita en terreno. Debería, digo, de agotar todas las vainas, demostrar que agoté todas las vainas y entonces puede llegar la comisión. Es correcto. Y cuando habla de respeto a la soberanía, veamos en dónde cuajamos eso. Bueno, voy a comentar, digamos, de manera general. Asumamos que es otro país para no meterte en problemas. No voy a opinar. No es de Guatemala. Pero voy a decir que en estos 65 años que tiene la comisión, institucionalmente se ha ido fortaleciendo y eso quiere decir que existen ciertos protocolos técnicos. Esos protocolos técnicos que utiliza es primero, por ser un órgano colegiado, toda decisión se discute dentro del Pleno. Ya explicaré cómo es que funcionan ciertas relatorías de país o temáticas, pero las decisiones son colegiadas, son de Pleno. Segundo, el cruzar la información con las obligaciones internacionales vigentes para que las recomendaciones sean técnicas. Y tercero, ¿cuál es el rol del órgano colegiado como lo es la Comisión Interamericana? Es una función subsidiaria y complementaria. En palabras sencillas, corresponde a cada Estado en el ejercicio de su soberanía y en el funcionamiento de su institucionalidad tomar sus decisiones para respetar los derechos humanos. Y solo si no fueron respetados y se agotaron todos los procedimientos internos y se agotó toda la vía nacional, puede la comisión intervenir, y para poder intervenir lo está haciendo entonces de manera complementaria y subsidiaria y tiene límites y tiene instrumentos. Ese es, digamos, que el marco técnico que pone como las bases en las cuales se actúa, y el respeto de ello es muy importante, porque si en un momento dado no respetamos que se agoten los procedimientos internos o no respetamos que se llegue a un estado si no se le ha invitado a la comisión, podría haber pues una injerencia indebida de la cual no fue diseñado el órgano. El órgano es para coadyuvar en forma subsidiaria y complementaria. Y ahí se me ocurre algo, Stuart. Me imagino que sí han de existir casos en donde entonces la comisión le manda a decir al Estado que lo invita, mire, yo no puedo llegar porque, digamos, de la evaluación que hice, pareciera que usted no ha cumplido con todos los procesos internos de protección de derechos humanos sobre los cuales usted me está invitando. ¿O no hay un rechazo de la comisión? Hay, digamos, países que voy a mencionar, ¿sí?, que forman parte de la jurisdicción que tiene la comisión, pero que no permiten el ingreso de la comisión. Por ejemplo, Nicaragua, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Cuba. O sea, son países que sin duda alguna no permiten el ingreso de la comisión a pesar de que la comisión quiera ir. Tiene que ser el Estado el que invita a que pueda la comisión ir a realizar una veeduría en un momento dado de una visita. Voy rápidamente a decir qué instrumentos tiene la comisión, porque hemos hablado de visitas, pero la visita es uno. La visita es verificar la situación de derechos humanos en terreno, pero la comisión también puede ser activada por peticiones de casos individuales. Se agotó todo un procedimiento jurisdiccional y constitucional interno y se considera que hay una violación, yo acudo ahí. Se puede pedir a la comisión y la comisión evaluará si se cumple con los requisitos. La otra son medidas cautelares. Correcto. Si una persona, su vida está en riesgo, su integridad está en riesgo, pues uno de los casos más importantes y que está hoy en la coyuntura es lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela, donde hay líderes de oposición políticos que han acudido a pedir medidas cautelares, como María Corina Machado, por ejemplo. Cuando la comisión analiza en un caso concreto si existe riesgo a la vida o a la integridad, puede otorgar una medida cautelar que obliga a que el Estado le dé una protección especial de seguridad a esa persona y muchas veces a su núcleo familiar. También existen asistencias técnicas.
que el Estado quiera desarrollar una política pública, quiera desarrollar una acción y quiera tener el apoyo técnico de la comisión, lo puede hacer. Es decir, la comisión no solo monitorea, no solo promueve, resuelve casos, puede visitar en terreno, puede otorgar medida cautelar o puede dar una asistencia técnica y ahí se abre un abanico. Se puede hacer todo, casi. A petición del Estado y respetando el principio también de subsidiariedad y complementariedad. Es decir, sí puede hacer muchos aspectos que coayuden a un Estado a fortalecer los derechos humanos, pero se necesita que el Estado lo pida y se necesita que se hayan agotado procedimientos internos para... Esa era más mi pregunta. ¿La comisión sí hace un trabajo de revisar si se agotaron esos mecanismos internos? Sí. Sí lo hace. Sí hace ese trabajo. Sí, porque de lo contrario hablábamos de la soberanía nacional y después hay un tema de no interferir en asuntos internos de los estados que no estén, y de ahí la objetividad y proporcionalidad. Las recomendaciones o resoluciones deben basarse en estándares claros, objetivos, evitando criterios subjetivos que pueden ser interpretados como intromisiones. A ver, como no podemos hablar de Guatemala, asumamos que de los países en donde estás nombrado para actuar o para estar activamente, Perú, llega una comisión y se hace un informe preliminar y yo siendo peruano me doy cuenta que, digamos, el informe pues no es lo más objetivo que yo creo. ¿Por qué? Porque simplemente no se apega a, o no hay un conocimiento al marco constitucional, al marco jurídico, y yo considero que ese es un planteamiento muy subjetivo. Yo no tengo una forma de reclamarle a la comisión que su informe preliminar está mal hecho, pues. ¿Qué voy a hacer? ¿Mandarles un correo? ¿Un email? No. Los medios de comunicación pues, difícilmente me van a dar a mí, digamos, una contrarrespuesta, una respuesta o un informe preliminar. Pero si así empieza un informe preliminar que puede tener un objetivo ideológico, político, ¿cómo puede resultar el informe final? ¿Qué pasa en esos casos cuando el ciudadano evalúa la petición del Estado, que no necesariamente nos representa siempre, ¿verdad, Astor? Es decir, que el Estado manda a llamar a la comisión no quiere decir que el ciudadano guatemalteco de a pie ha dicho, mire, si yo estoy de acuerdo, llame a la comisión porque aquí hay un tema de derechos humanos. Probablemente lo que deberían de revisar estas comisiones son otros temas de derechos humanos muy lejos de lo que hace el Estado en sus aspectos políticos o ejecutivos o demás. ¿Qué pasa cuando lo que se decide puede ser interpretado como no objetivo o no cercano a lo que la población piensa? ¿Hay alguna manera de contrarrestarlo? Más que yo, digamos, voy a tomar esa pregunta, más que contrarrestarlo o alguna manera de manifestarse, es en qué consiste ese actuar técnico cuando se emite el informe. Ese actuar técnico tiene que tener el análisis no solo de esa información que en terreno se obtuvo o de una información que se analizó desde el punto de vista técnico, sino confrontarla con la obligación internacional que el propio Estado asumió que debería cumplir porque forma parte de la Convención Americana o de alguna otra obligación internacional que está obligado a cumplir. El informe, entonces lo que hace es recordar si hay, cuál es el estándar y si se está cumpliendo. Siempre hay opiniones de personas que pudieran decir esa recomendación. Voy a poner el caso, yo soy relator de Perú, en el 2023 digamos esta visita y se emitió un informe. Pueden haber personas que no estén en contra, pero la comisión una vez emite un informe, lo que le queda es dar seguimiento a las recomendaciones y puede entrar. Una cosa es el debate público, sí, y otra cosa es el Estado, que si asumió esa obligación internacional, tiene la obligación de cumplir la recomendación del informe porque él sabe jurídicamente si esa obligación internacional sí la suscribió. Son como dos niveles, sí. El del Estado y sus obligaciones y el de la percepción mediática o pública que puedan tener terceras personas respecto de esa información. O sea, en esa visita en loco, después viene un loco como yo y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que hace la comisión. Digamos, puedo hacer un video como este y manifestar. En ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento. Que seguramente no va a tener, digamos, la misma fuerza, porque si en ese entonces el informe
lo que está haciendo es respaldar lo que un Estado está buscando promover políticamente y sale a favor, pues obviamente digamos que va a hacer mucho más ruido, ¿verdad? Si saliera en contra del Estado, porque es que yo no veo un Estado pidiendo que llegue una comisión de derechos humanos a mi país a hacer un informe si no estoy más o menos seguro de que va a decir lo que yo quiero. Perdón que lo diga así. Yo no creo que ningún Estado se arriesgue a eso. No lo creo. Y entiendo que Estado implica que sea, no sé, el presidente de la República el que haga a través de su designado la invitación, ¿correcto? Sí, digamos, para efectos de derecho internacional, el Estado, a través del presidente o de su canciller delegado, es el que solicita. Pero digamos que parte de la rendición de cuentas dentro de cualquier Estado constitucional de derecho sí es eventualmente permitir, como se permiten todas ciertas evaluaciones de organismos de derechos humanos, y puede ser que inviten en un momento dado a la comisión, puede darse, no necesariamente porque esté seguro que algo va a decir el informe, sino porque vaya a rendirse cuentas en un momento dado, o puede darse el efecto cuando se dan los cambios de gobierno, que eventualmente había una visión en un gobierno y hay otra visión en otra, y se pueden dar ciertos momentos que hacen que esas invitaciones se den. Porque el ejemplo de lo otro sería, por eso es que Venezuela, Cuba y Nicaragua no lo llaman, porque sabe que de todos modos van a decir algo en contra digamos, del ejercicio del poder dentro de esos países. Sos relator de varios países. ¿Qué cosas interesantes, digamos, desde esa visión de protección de derechos humanos con todos los convenios y tratados internacionales, o sea, qué experiencias has tenido fructuosas, fructificantes, como querrás, que nos puedas contar y que se haya notado como un avance en esa línea? Podemos mencionar Argentina, podemos mencionar Ecuador, Perú, Cuba, República Dominicana, Suriname. Sí, en el seno de la comisión, el mismo pleno decide asignar ciertas relatorías de país a ciertos comisionados. El relator de país es como un enlace, el primer enlace, aunque todo lo que reciba el relator de país se discute posteriormente en el pleno. Y yo soy relator de país de lo que has mencionado, y también se le dan unas relatorías temáticas, ciertos temas. Yo he sido relator de personas con discapacidad por 2 años y ya es mi 6º año como relator para personas privadas de libertad. O sea, tengo 2 relatorías temáticas y las relatorías de país. O sea, has visto cosas bien duras. Ejemplos, cosas que me han tocado estar en Ecuador. Digamos, hubo un momento muy complejo sobre la situación carcelaria y me tocó hacer una visita al centro de máxima seguridad en Ecuador de Guayas, en un momento donde el propio Estado invitó a que fuéramos a ver la situación. Que se ponen en riesgo ustedes también. Sumamente compleja, donde te diría que ha sido un reto para la propia comisión y a nivel personal una experiencia en ese caso. Como en Perú también me ha tocado estar en diferentes momentos, en visitas en diferentes crisis constitucionales, por ejemplo, cuando se dio el golpe de Estado que Pedro Castillo da para que posteriormente se dé la sucesión constitucional de la actual presidenta, me tocó estar. Recién ingresando a la comisión también estuve en el momento del estallido social en Chile en el año 2020 digamos a nivel de experiencias, tal vez de manera conceptual, decirte que todos los estados de la región tienen graves problemas de derechos humanos que no son necesariamente de coyuntura, no son algunas situaciones de coyuntura, sino son aspectos estructurales. Y me voy a referir a personas privadas de libertad. No hay un solo estado en la región que tenga un sistema penitenciario que funcione, por ejemplo, de una manera donde se resguarde absolutamente la vida y la integridad y se den las condiciones donde no hay hacinamiento, donde haya una rehabilitación o una rehabilitación o reinserción social. Es decir, hay problemas que son comunes y que todos los estados lo tienen. Y cuando uno va recorriendo en la región se da cuenta que para resolver esos problemas que son estructurales se necesita
mucha capacidad de dialogar y de articular a muchas instituciones, porque son problemas que no se resuelven con tomar una decisión, sino muchas veces requieren reformas legales de cierto tipo, capacitación de funcionarios de cierto tipo, inversión en infraestructura para cierto tipo, y entonces estamos hablando de un actuar que puede involucrar al legislativo, al ejecutivo, al judicial, articulación de políticas públicas, y todo eso para que funcione y se ponga en marcha algo que resuelva un problema de fondo. Para eso se necesita alta capacidad de diálogo, conocimiento técnico y sobre todo la voluntad, la claridad y la decisión de resolver. Y voy a poner un ejemplo. Hay maneras de gestión en el Estado. Argentina hoy tiene un presidente cuya visión es reducir el tamaño del Estado. Hay otros presidentes que tienen de ampliar el tamaño del Estado. Para efectos de derechos humanos es que exista el cumplimiento de obligaciones internacionales, pero no necesariamente se dice de qué tamaño debe ser el Estado, ¿no? Eso ya es decisión de cada país y de cada gobierno o de lo que la población vote, pero lo que debe existir es que esa institucionalidad de un Estado constitucional de derecho sí debe de dar cumplimiento a obligaciones internacionales que soberanamente el Estado firmó, sea el modelo de gestión que sea. Y lo que uno, te diría yo, he encontrado en estos 6 años, y lo hemos hablado con mis colegas, y es parte de la discusión cuando tenemos nuestros periodos de sesiones, es los problemas estructurales, lamentablemente, son muy parecidos y los tenemos en toda la región. Que bajo eso que me planteas, no necesariamente tenés que recibir una invitación de los países, ya sabes que en la mayoría están estos problemas, ¿verdad? Bueno, pero por no tener esa iniciativa para hacer o solicitar esos cambios, pues me imagino que lo que hay que hacer son esas visitas o las distintas medidas que la Corte, que la Comisión te da. Ahorita estás como vicepresidente, ¿no, Gustavo? No, estuve como vicepresidente, hoy no tengo cargo en la directiva, pero soy el comisionado, como mencionaba, de mayor antigüedad dentro Pero digamos que en Guatemala, pues fuera la licenciada Marta Aguirre, que fue presidente, no ha habido, digamos, nadie más, y en tu caso, pues eras el único vicepresidente que has formado parte de la comisión, ¿es correcto? Bueno, sí, y podría decir que soy el único guatemalteco que ha sido reelecto por la Asamblea para poder cumplir 2 periodos en la comisión. ¿Cómo son las discusiones, Estuardo, con los comisionados? Me da un poco de curiosidad. Es decir, es una mesa así, tranquila, y entonces se ponen los temas sobre la mesa, y es decir, tal vez la pregunta va en 2 líneas. ¿Te sorprende el nivel intelectual de con quienes discutís? Y obviamente, ojo ahí con lo que contestás para que no se enojen tus compañeritos. Y lo otro es si percibís que sus intereses sí están en solucionar los problemas latentes, o hay un tema de, mi siguiente paso es la Corte. No, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo es en la práctica? Son reuniones que tienen un formato técnico bastante robusto, es decir, antes de discutir un tema, normalmente hay un muy buen resumen y análisis de contexto de lo que se va a discutir, y una cosa son los 7 miembros de la comisión y otra es la secretaría ejecutiva, que es como que toda la parte técnica que está bajo las normas laborales de la OEA, que da ese soporte. Entonces la secretaría ejecutiva hace mucho de trabajo técnico, y entonces uno puede escuchar ese análisis de contexto y posteriormente ya se deja al pleno poder hablar. Son discusiones de mucho respeto, donde se comentan aspectos de o normativa internacional o precedentes o las propias experiencias de casos similares que se han resuelto en el pasado, y posteriormente pues, se da una votación. Se trata al máximo de llegar a consensos. Te diría que hay un enorme porcentaje que es por unanimidad, o sea, arriba del 90%, pero también hay momentos donde se emiten votos disidentes, votos razonados disidentes. A mí me ha correspondido emitir varios de ellos, los he emitido en algunas peticiones y casos, los he emitido en algunos informes
temáticos e incluso en algún informe anual, donde considero que hay un enfoque que no comparto, y así como lo he hecho, hay otros colegas que también han emitido votos. Y es permitido, es parte de la dinámica, así que diría que es una relación bastante cordial, técnica y con esquemas bastante estructurados para que haya un orden de analizar el contexto, de analizar los hechos y de entrar de lleno a la discusión pública. Podemos acordar aquí que entonces las diferencias es en base a ideología. Yo te diría que tal vez no ideología, sino yo diría que la manera de interpretar, por ejemplo, algunos textos, que puede variar, hay métodos de interpretación, pero uno de los temas donde yo consistentemente he manifestado, no solo ahí, sino en documentos propios de la Comisión, es la interpretación que tengo del artículo 4 de la Convención Americana, que dice que la vida se protege desde la concepción. Pues está de manera expresa, está de manera gramatical, y sobre ese punto a veces hay situaciones donde pueden haber interpretaciones. Pero ¿qué otra interpretación? Digamos, ahí está, bueno. Pero digamos, lo explico porque son situaciones en las cuales me he topado. El otro punto ha sido que no somos cuarta instancia, no somos una instancia revisora de la última resolución nacional. Entonces, para que no haya cuarta instancia y sigamos siendo un órgano subsidiario y complementario, a veces pueden haber otras decisiones donde se discuta cómo redactar o cómo abordar un tema para no quebrantar el principio de cuarta instancia o de subsidiariedad. Es decir, discusiones que van siempre con el ánimo de todos los que estamos ahí de respetar las reglas de subsidiariedad y complementariedad, y podemos estar de acuerdo, y así como estamos platicando acá, pudiésemos no estarlo y lo manifestamos, y si no llegamos a un consenso, pues alguno de los dos podrá ser un voto razonable. ¿Tenés en mente algún voto disidente que hayas hecho que haya sido trascendental por cómo fuiste educado, por tema de principios, por tema de... como querrás verlo, que no es ideológico, es interpretación? ¿Hay algún voto disidente que digas, esto lo teníamos que hacer porque de lo contrario la interpretación iba a ser lejana a lo que yo consideraba y que hoy sea tema de discusión? Bueno, he emitido varios votos disidentes, algunos han sido sobre el artículo de derecho a la vida, por ejemplo, en casos específicos. El otro ha sido un voto disidente también en temas de un informe de la Relatoría de Libertad de Expresión, que abordaba un poco cómo en el entorno digital eventualmente se podría retirar algún contenido y que a mi criterio eso podría ser una especie de censura indirecta. Recuerdo que ahí el comisionado Bernal y yo emitimos voto, o no, ahí solo emití yo voto disidente. También un informe de autodeterminación de los pueblos indígenas, un informe temático. Recuerdo que ahí el voto que emití fue precisamente porque quería y consideraba importante que el informe dijera que cualquier abordaje que se haga sobre autodeterminación de los pueblos debe dejar claro que eso no da un derecho de romper la integridad territorial de un Estado, es decir, no hay un derecho de secesión o de separación o de romper lo que es el territorio de un Estado o de una república, y esa parte yo consideraba importante, y al no incluirse pues manifesté que quería yo desarrollarla, porque una cosa es hablar de autodeterminación como tal y otra es de la integridad del territorio de un Estado, que al final son los que son parte del organismo multilateral y que han asumido las obligaciones internacionales. Es decir, han habido varios aspectos puntuales, pero a lo que se resuelve, que son miles de temas al año, te diría que el porcentaje ha sido unanimidad en la mayoría. Pero veo que no son temas fáciles, pues, o sea, son temas delicados que pueden ser temas pilares de una sociedad. O sea, ¿verdad? El tema del derecho a la vida, el tema de la libertad de la expresión, son temas pilares, ¿verdad? O sea, que hoy están aún sonando más, ¿verdad? O sea, si nos vamos a temas más casuales, pues Elon Musk con su red social promoviendo por completo la libertad de expresión. Ahora vemos que se suma Mark Zuckerberg y otros más de redes sociales que en algún momento
aceptaron y pareciera que hasta se les había comprobado que utilizaban la red social para aspectos, digamos, que aquí no vale la pena mencionar. Es decir, ha regresado. El tema de cómo se ha ido conformando también las fuerzas políticas fuera de Latinoamérica y más que todo en Estados Unidos y en Europa, pues también marca un regreso a una visión un poco más conservadora con respecto al tema de derecho a la vida y demás. Es decir, yo creo que son momentos en donde esos derechos pueden ser sujetos a flexibilidad dependiendo quién está ejerciendo, dependiendo el liderazgo de país. Si cayera yo en algunos países específicos, Estuardo, y no te pido nada en específico, pero si algo macro, que alguien en Argentina escuche el relator y diga, wow, no es cierto, este es un tema que tenemos acá, algo de Perú, algo de Ecuador. Si me voy a algo de Argentina, ¿qué de Argentina rescatás de tu participación activa como relator en ese país? Bueno, tal vez lo que diría es que hay un momento de un cambio entre el modelo de gestión de estas autoridades al modelo de gestión que venía, un cambio donde es totalmente opuesta la manera de gestión de uno y otro, pero a los ojos de la Comisión Interamericana lo que nosotros tenemos que verificar es que las obligaciones que Argentina asumió al firmar la convención o Argentina asumió a nivel internacional no queden desatendidas por un cambio de modelo de gestión. Uh-huh. Y lo voy a poner como un ejemplo. Si en un momento dado se suprime una institución porque se va a unificar a otra institución, esa supresión y unión en otra institución debe de verificarse si efectivamente hay las capacidades de cumplir con ciertas obligaciones internacionales que se asumieron. La comisión no es porque se suprime en un lugar y simplemente va a opinar, tenía que estar en ese lugar específico burocrática quien cumpliera la obligación, sino independientemente del nombre o del lugar, lo efectivo es que se cumpla la obligación internacional. Eso de que haya un cambio de modelo de gestión para monitorear y evaluar que no queden desatendidas las obligaciones internacionales es un desafío que, por ejemplo, me está tocando de primera mano como relator de Argentina junto con los colegas analizar en un primer año que está iniciando, pero que tenemos nosotros que mantener una visión técnica de si se está cumpliendo o no una obligación de derecho internacional. Me imagino que hay que ser muy delicado porque pues, el cambio que se está dando en Argentina es un cambio muy mediático y drástico con lo que venían. Entonces, mediáticamente o a nivel de percepción, cualquier cosa pudiera llamársele violación a derechos humanos, ¿verdad? Y entonces ahí hay que hacer, me imagino, una investigación más profunda sobre si realmente, digamos, esas llamadas o esas cuestiones públicas realmente representan una amenaza a los derechos humanos o no. O sea, no es un país fácil en el cambio de gobierno. Mencionábamos al inicio de la conversación la metodología para poder tener la objetividad. Y entonces, Estuardo, ¿qué sujeta a la comisión en su actuar? Bueno, en su actuar a la comisión la sujeta a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ajá. Esa es, digamos, el punto base de donde nace la comisión. Uh-huh. Y posteriormente están en jerarquía inferior los estatutos y reglamentos de la comisión, donde se regulan todos estos procedimientos. Y la comisión, pues al ser un órgano regional, pues para América tiene esta interacción que te comentaba, donde para dar esa cobertura se asignan relatorías temáticas y de país, pero se decide en el Pleno. Y recordemos que los estados en sus obligaciones de derechos humanos, algunas las asumieron a nivel interamericano y otras a nivel universal. Entonces, digamos, Naciones Unidas, que tiene sus relatores, observadores, es un nivel diferente bajo el sistema universal, y con la comisión pues hay alguna relación, pero ya es una relación de una comunicación más general. Digamos. Eso te iba a preguntar, pero primero sacarnos de duda para la gente, ¿convención y tratado internacional? Digamos que la Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado internacional que fue suscrito y ratificado por cada uno. Que en algunos casos choca con aspectos constitucionales de nuestros países latinoamericanos y bajo una perspectiva o interpretación a veces se busca que
un tratado o una convención se le dé un poder por encima, digamos, de nuestra ley madre o suprema, ¿no? Sí, aunque dijéramos que muchas de las constituciones del continente, incluida la de Guatemala, tiene pues que en materia de derechos humanos están incluidos aquellos tratados que Guatemala ha firmado y otras obligaciones, por lo que, digamos, la Convención Americana es una de esas obligaciones internacionales que asumió el Estado de Guatemala. ¿Por qué será que en Latinoamérica venga a Naciones Unidas, a la OEA, no sé si a la Comisión, pero los ven como digamos, como funcionarios, burócratas internacionales que, pues sí, dice que se ponen de acuerdo para fijar, guiar algunas líneas en términos de derechos humanos o cualquier vaina, y pues la sensación es como que no la necesitamos o no están de acuerdo, y a veces se siente como una imposición. Primero, ¿qué opinas digamos, de esa percepción que puede surgir de lo interno de los países latinoamericanos? Y segundo, con la Comisión, digamos, ¿qué tipo de comunicación hay? Bueno, digamos, para no quebrantar ninguna regla, voy a responder de esta manera a tu pregunta. Un nivel es percepciones mediáticas, percepciones políticas, y otro es el análisis propiamente jurídico. Todos estos organismos pueden coadyuvar y colaborar porque el propio Estado suscribió algún acuerdo, algún tratado, algún convenio donde quiso ser parte del sistema interamericano, del sistema universal. Y una vez se es parte, hay diferentes instrumentos. Yo puedo pedir esas asistencias técnicas, yo puedo pedir esas visitas, yo puedo pedir. Eso es ya decisión de cada Estado. Otro es lo que mediática o políticamente se pueda opinar de la labor en un momento dado o de una posición mediática. Son como dos niveles diferentes. Y segundo es, en esa labor, digamos, lo que es el propio sistema interamericano actúa con su metodología, con sus protocolos, y es algún intercambio muy general de información que se pueda tener con un sistema universal, pero no es que trabajen de la mano necesariamente, sino van en forma paralela, y muchas veces sí coinciden, pues porque están en un momento dado en visita o han opinado sobre el mismo tema, pero cada quien realiza su trabajo en forma independiente bajo sus propios protocolos. Estuardo, te quiero agradecer por el tiempo y te quiero pedir un favor a los compañeros comisionados. Alguno de ellos que haya venido a esta visita, conociendo que hay un informe preliminar y que seguramente va a haber un informe final, hacerle la invitación, pues aquí públicamente, pero a través de tu persona, si alguno de ellos estaría interesado en venir a platicar de ese informe final aquí, sobre esa argumentación que se hace sobre los aspectos de protección de derechos humanos del país que están haciendo. Te lo voy a agradecer. Claro, conté con ello, yo traslado ese mensaje, aunque ya ha quedado ahí grabado en esta entrevista, y te agradezco mucho. Ha sido muy agradable poder compartir. Buenísimo, Estuardo, te agradezco.